Soy la alumna María Estela Butrón Alba de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, del grupo Quinto C. Hoy les voy a hablar sobre la Ley General de Salud. El artículo 4 nos habla de que son autoridades sanitarias, por ejemplo, el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de entidades federativas. El artículo 5 nos habla de que el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y de las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. El artículo 7 nos habla de que la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud. El artículo 8 nos habla con propósitos de cumplimiento y de apoyo recíproco se delimitarán los universos de usuarios y las instituciones de salud que puedan llevar a cabo acciones de subrogación de servicios. El artículo 9 nos habla de que los gobiernos de las entidades federativas coadyuvan en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud a la consolidación y funcionamiento de la Secretaría Nacional de Salud. El artículo 77 bis 35 nos habla de que el sistema de protección social en salud contará con una Comisión Nacional como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con la estructura y funciones que le asigna su reglamento interno. El artículo 77 bis 39 nos habla de que el acceso gratuito a los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social será suspendido de manera temporal y a cualquier beneficiario cuando por sí mismo o indirectamente se incorpore a alguna institución de seguridad social o local. El artículo 77 bis 40 nos habla de que se cancelará el acceso a los servicios gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas que no gocen de seguridad social. A quien realiza acciones de perjuicio al acceso a los servicios gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social o afecte los intereses de los terceros. A quien haga mal uso de la identificación que se le hará expedido como beneficiario y proporcione información falsa para determinar su condición laboral o de beneficiario de la seguridad social. El artículo 77 bis 42 nos habla de que la Secretaría de Salud, a través del Servicio Nacional de Salud Pública, realizará acciones que permitan garantizar el derecho a la protección de la salud, con el objeto de promover, proteger, conservar y mejorar hasta el más alto grado posible el bienestar físico, mental y social de la población en su conjunto. El artículo 77 bis 43 nos habla de que las acciones de salud pública comprenden el desarrollo de políticas públicas, la evaluación y monitoreo del estado de salud de la población, la promoción de la salud, fomento de la participación comunitaria y de la sociedad civil organizada, la identificación, prevención, atención y recuperación. El artículo 77 bis 46 nos habla de que el Servicio Nacional de Salud Pública operará de manera conjunta y en un esquema cooperativo con las autoridades sanitarias locales de acuerdo a la estructura federativa de las entidades federativas. El genoma humano nos habla de que del artículo 103 bis de que el genoma humano
es el material genético que caracteriza a la especie humana y que contiene toda la información genética del individuo. El artículo 103 bis 1 nos habla de que el genoma humano y el conocimiento sobre este son patrimonio de la humanidad. El genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo. El artículo 103 bis 3 nos habla de que todo estudio sobre el genoma humano deberá contar con la aceptación expresa de la persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable. En la prevención y control de enfermedades y accidentes, aquí entra el artículo 133, que en materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de la que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud. Dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y accidentes. Establecer y operar el Sistema Nacional de Salud para la vigilancia epidemiológica de conformidad que esta ley y las disposiciones que al efecto se expinden. Realizar los programas y actividades que estime necesario para la prevención y control de enfermedades y accidentes. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, para el óptimo desarrollo de los programas y actividades a los que se refieren en las enfermedades transmisibles. Nos habla sobre el artículo 134, que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles: cólera, fiebre, tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo, influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones meningocócicas y enfermedades causadas por Streptococcus, tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubiola y paratiritis infecciosa, rabia, peste, viquilosis y otras zoonosis, fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades virales transmitidas por artrópodos, paludismo, tifa, fiebre recurrente transmitida por un piojo o otras, lictososis, leishmaniasis, tripanosomiasis y ancurecosis, sífilis, infecciones gonococcecas, virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual, lepra y mal del pinto, micosis profundas, hemipletrosis intestinales y extraintestinales, toxoplasmosis, síndrome de inmunodeficiencia humana conocido como SIDA, y las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en las que los Estados Unidos mexicanos sean parte y se hubieran celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 136 nos habla de que es obligatoria la notificación a la Secretaría de Salud o a la actividad sanitaria
más cercana de las siguientes enfermedades. Inmediatamente los casos individuales de enfermedades objeto del Reglamento Sanitario Internacional, como lo es la fiebre amarilla, la peste y cólera. Inmediatamente en los casos de cualquier enfermedad que se presente en forma de brote o epidemia, en un plazo no mayor de 24 horas, vigilancia internacional, poliomielitis, meningitis y meningoxicón tipo epidémico, fiebre recurrente, transmitida por piojo, influenza viral, paludismo, sarampión, tosferina, así como los de difteria y las cosas humanas de encefalotisis equina venezolana. El artículo 137 nos habla de que las personas que ejercen la medicina están obligadas a dar aviso a las autoridades en los casos de enfermedades transmisibles a su diagnóstico o sospecha diagnóstica. El artículo 138 nos habla de que están obligados a dar aviso en los términos del artículo 136 de esta ley, como lo es los directores de unidades médicas, escuelas, fábricas, talleres, asilos, los jefes de oficina y establecimientos comerciales que tengan conocimiento de enfermedades a lo que se refiere esta ley. El artículo 139 nos habla de las medidas que se requieren para la prevención y el control de las enfermedades, como lo es la confirmación de la enfermedad, que aquí entra, pues se tiene que confirmar la enfermedad, podría ser mediante un diagnóstico. El aislamiento, pues la persona, por ejemplo, ahorita en tiempos de COVID, tiene que estar aislada para evitar un contagio a la demás población. La observación. Para diagnosticar alguna enfermedad se tiene que observar al paciente mediante la mirada. Desde que entra por ejemplo, a un consultorio, se observa la gravedad de la enfermedad que presenta esa persona. La aplicación de sueros y vacunas. Por ejemplo, ahorita en los tiempos de la enfermedad de la epidemia del COVID, se desarrollaron vacunas para evitar este contagio para que este contagio no crezca más a fondo. La descontaminación microbiana o parasitaria, la destrucción o control de vectores y reservorios, las inspecciones de pasajeros. El artículo 143 nos habla de que los trabajadores de la salud, de la Secretaría de Salud y de los gobiernos de las entidades federativas y las otras instituciones autorizadas por las entidades sanitarias, los programas específicos de prevención podrán acceder al interior de todo tipo local o casa habitación por el cumplimiento de actividades encaminadas a su responsabilidad, para cuyo fin deberán estar debidamente sanitarias, competentes en los términos de las disposiciones sanitarias. El artículo 144 nos habla de que la vacunación contra enfermedades transmisibles prevenibles por este medio de inmunización que estime necesaria la Secretaría de Salud será obligatoria. El artículo 146 nos habla de que los laboratorios que manejen agentes patógenos estarán sujetos a control por parte de las autoridades sanitarias competentes.
El artículo 147 nos habla de que cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves, las autoridades civiles, militares y las particulares estarán obligadas a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha enfermedad. El artículo 224 nos habla sobre los medicamentos, que a su vez los medicamentos se clasifican por su preparación en magistrales. Magistrales es cuando sean preparados conforme a la fórmula prescrita por un médico. Oficiales, cuando la preparación se realice de acuerdo a las reglas de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, y especialidades farmacéuticas, cuando sean preparados con fórmulas autorizadas por la Secretaría de Salud y en establecimientos de la industria química farmacéutica. Por su naturaleza, alopáticos, homeopáticos, herbolarios. El artículo 224 bis nos habla de que los medicamentos huérfanos, prevención y diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras desconocidas en el país, o por organismos internacionales, prevalencia de no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Las medidas de seguridad sanitaria nos habla sobre el artículo 404, que son medidas de seguridad sanitaria como las siguientes. El aislamiento. Como comentaba hace un rato, es importante el aislamiento para evitar posibles contagios de alguna enfermedad. Por ejemplo, la epidemia del COVID, que si la persona no está en aislamiento, podría haber contagiado a más personas, y por eso es que el nivel de mortalidad subió. La cuarentena. Por ejemplo, es importante la cuarentena en mujeres embarazadas, ya que tienen que guardar su reposo de 40 días. O también la cuarentena del COVID, es lo mismo que el aislamiento. Si tiene un máximo de 40 días, la persona tenía que estar en aislamiento para evitar posibles contagios a la población. La observación. Se tiene que observar a la persona para ver qué tan grave tiene esa enfermedad y que pueda ocasionarle más daño. La vacunación de personas. Es importante que todas las personas sean vacunadas para así evitar que sean contagiadas por otras personas que no cuentan con alguna vacuna, que no quieren ser vacunadas. Es importante que nosotros nos protejamos de alguna enfermedad por medio de las vacunas. La vacunación de animales. También es importante que los animales sean vacunados, por ejemplo, contra la rabia, ya que si muerden a una persona, esa persona pues puede contraer la rabia y puede ser grave esa enfermedad. La destrucción y la suspensión de trabajos. El artículo 405 nos habla de que se entiende por aislamiento la separación de personas infectadas durante el periodo de transmisibilidad en lugares y condiciones que eviten el peligro de contagio. Es lo que comentaba hace un rato. Es importante el aislamiento para que evite, el aislamiento va a evitar el peligro de contagio de las personas, y que esta enfermedad pues vaya creciendo, ¿no? Vaya creciendo con exactitud,
y que en México podamos tener un alto nivel de mortalidad en personas que son más vulnerables. Por ejemplo, lo que es adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, son un grupo de personas que son más vulnerables a contraer esta enfermedad, ya que tienen sus defensas bajas y por eso es importante el aislamiento de si se contrae algún tipo de enfermedad. El artículo 406 nos habla de que se entiende por cuarentena a la limitación a la libertad de tránsito de personas sanas que hubieran estado expuestas a una enfermedad transmisible. Por eso es lo que comentaba. Es importante la cuarentena, ya que pues las personas pues están expuestas a una enfermedad transmisible, a cualquier tipo de enfermedad que sea contagiosa, ¿no? Por ejemplo, COVID-19, una gripa, influenza, que son enfermedades que se contagian muy fácilmente y por eso es importante eh, guardar una cuarentena para evitar ese tipo de enfermedades que nos contagiemos, ¿no? Eh, el artículo 408 nos habla de que las autoridades sanitarias competentes ordenarán la vacunación de personas eh, como medida de cumplimiento de seguridad de los siguientes casos. Eh, Cuando no hayan sido vacunadas en cumplimiento a lo establecido. En caso de epidemia grave, se existiere peligro de invasión de dichos padecimientos en el territorio nacional. Ante el riesgo de emergencia o aparición de nuevas enfermedades transmisibles o agentes infecciosos en territorio nacional o de alguna que se considere controlada, eliminada o erradicada, y ante un desastre natural que por sus características incremente el riesgo de aparición de enfermedades prevenibles por vacunación. En el tema de los delitos, aquí nos habla sobre el artículo 455 que la persona que importe, posea, aísle, cultive, transporte agentes patógenos a sus vectores cuando estos sean de alta peligrosidad de las personas de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. El artículo 456 nos habla de que realice actos con las sustancias tóxicas o peligrosas de 1 a 8 años de prisión y multa equivalente de 100 a 2,000 días. El artículo 457 es de que cualquier medio que contamine un cuerpo de agua y superficial o subterráneo cuyas aguas se destine para uso o consumo humanos con riesgo para la salud de las personas. El artículo 458 nos habla de que la autorización correspondiente utilice fuentes de radiaciones. El artículo 459 nos habla que al que por cualquier medio pretenda sacar o saque el territorio nacional sangre, será castigado. El artículo 460 nos habla que al que saque o pretenda sacar el territorio nacional derivados de sangre humana. El artículo 461 nos habla de que al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional como órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 4 a 15 años y multa por equivalente de 300 a 700 días de salario mínimo general en contravención. Si el responsable es un profesional técnico auxiliar de las disciplinas para la salud, a la pena anterior será añadida suspensión en el ejercicio de su profesión o oficio hasta por 7 años.
los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Aquí nos habla sobre el artículo 473, que para los efectos de este capítulo se entenderá por comercio, la venta, compra, adquisición o encajación de algún narcótico, síntoma de dependencia, consumo repetido de estupefacientes o psicotrópicos, consume narcóticos, las estupefacientes, psicotónicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta ley. Posesión, la tenencia material de narcóticos, suministro, la transmisión material. El artículo 474 nos habla de que multiplicar por 1000 del monto de las previstas en dicha tabla. El artículo 475 nos habla de que se impondrá prisión de 4 a 8 años y de 200 a 400,000 días, multa a quien sin autorización o comercio o suministro aún gratuitamente se aplicará una pena de 7 a 15 años de prisión y de 200 a 400 días de multa. Las personas que en su caso resulten aplicables por su delito serán aumentadas en una mitad cuando se cometa por servicios públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el presente capítulo, y demás en este caso se impondrá a dichos servidores públicos destitución e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión o dentro de un espacio comprendido a una radio que necesita menos de 300 metros de los límites a la coordinancia del mismo con quienes a ellos. La conducta será realizada por profesionales, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud de cualquiera de las ramas. El artículo 477 nos habla de que no se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre suspendida a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea. El artículo 479 nos habla, para los efectos de este artículo, se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de los previstos de la lista siguiente. Por ejemplo, narcótico, opio, dilacetifina o heroína, cannabis sativa, indica o marihuana, cocaína, lisergida, metilroxanfetamina, dimetfenilamina y melanfetamina. Hoy les hablé sobre la Ley General de Salud y sobre pues algunos artículos, ¿no? que son importantes para el personal de la salud, para el área de la salud. Por ejemplo, lo de las vacunas, medicamentos, delitos, todo lo que contribuye al personal de salud. Es un tema muy amplio, pero traté de hablar sobre los puntos más importantes de esta Ley General de Salud, que le compete al personal de la salud, así como hablé del aislamiento, de la cuarentena, que pues es importante, ¿no? Para evitar que
que enfermedades sean transmitidas, ¿no?, a otras personas. Espero les haya gustado mi, mi explicación, y los veo en otro video para que les hable sobre otro tema que le corresponde al área de la salud. Muchas gracias.